Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es preparación del Buenas paciente. noches, profe. Preparación del paciente ante un evento quirúrgico, ¿sí? Todo el papel de enfermería que se tiene que realizar antes de un evento quirúrgico de un paciente. Tenemos unas metas internacionales de enfermería que van relacionadas a nuestro paciente. Primeramente, hay que tener una identificación correcta del paciente. Hay que mejorar comunicación efectiva de enfermero con el paciente. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, que ahí, por ejemplo, vamos a encontrar los 10 correctos, ¿verdad? Y entre eso está la administración correcta de medicamentos, ¿sí? Garantizar procedimiento correcto y reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria, que aquí, por ejemplo, abarca mucho lo que son todos los procedimientos de asepsia. Está también utilizar correctamente los antisépticos, ¿verdad? El lavado de manos es prioridad, ¿verdad? También, en este caso, cuidar los materiales estériles cuando vamos a utilizar con nuestros pacientes, ¿verdad? Todo eso reduce el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Disminución del riesgo de caídas también. Aquí tenemos la regla de administración de medicamentos. Las 10 reglas de administración de medicamentos, que nunca está de más volver a reiterar en todo momento, ¿sí? Fecha correcta de administración de medicamentos, hora correcta, paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, dilución correcta, goteo correcto, equipo correcto, dosis correcta e historia clínica correcta, que es todo el registro de enfermería. Bueno, ante la atención que se le brinda al paciente en la fase diagnóstica y de preparación, vamos a definir. Es un manejo integral y de preparación al paciente previo al acto quirúrgico. Antes de la cirugía, entonces, sí o sí necesita prepararse nuestro paciente. Y depende del personal de enfermería este papel. Comienza en el momento que se plantea la posibilidad de recurrir a la terapéutica quirúrgica como medio para mejorar la salud del paciente, ¿sí? Lo ideal siempre sería también una preparación, ¿verdad? Y que las cirugías sean programadas. También tenemos las cirugías de urgencia, ¿verdad? Que en estas, por ejemplo, ya es de otra manera. Pero las programadas, comúnmente las que se fijan una fecha y requieren de preparación, es nuestro trabajo, ¿verdad? Brindarle la atención integral al paciente. Determinación de la necesidad de la operación, ¿sí? Primeramente hay que confirmar los hallazgos físicos relevantes, revisión de historia clínica completa, ¿verdad? Revisión de las pruebas de laboratorio y exámenes complementarios de diagnóstico. Explicar el contexto de la enfermedad y el beneficio de diferentes intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y posibles alternativas quirúrgicas. Eso comúnmente ya lo hace el médico. Esta parte sí ya le compete al médico, ¿verdad? El explicarle al paciente qué procedimiento le va a realizar, también qué requiere de diagnóstico y también en este caso cómo va a ir progresando su enfermedad, ya le prepara al paciente y al familiar. Eso ya compete al médico, ¿sí? Esta parte. Enfermería se encarga, ¿verdad? De todo el historial, ¿sí? Facilitarle eso al médico. También aquí nos dice revisión de pruebas de laboratorio y exámenes complementarios. Nosotros nos encargamos, ¿verdad? También de hacer cumplir esto. Si es que necesita un análisis de rutina, un rayo X o algún estudio previo a la cirugía, entonces nosotros nos encargamos, ¿verdad? De hacer en algunos casos algunos análisis de laboratorio o hay veces que vamos a tener que llamar a otro profesional para que nos ayude con los exámenes complementarios, ¿sí? Por ejemplo, está una tomografía, una resonancia, un rayo X. Eso ya nos ayudan los colegas, ¿sí? Que son los, en este caso, los estudios complementarios, ¿sí? Encontramos dos tipos de cirugías, ¿sí? Cirugías menores y cirugías mayores.
Así como dice menor, entonces presenta menos riesgo también, ¿sí? Es más rápido también realizarlo y cirugías mayores son las más invasivas, ¿sí? Cirugías menores se denomina cualquier técnica involucrada en la cirugía que no requiere una incisión amplia y que le permita al paciente deambular y también un alta temprana, dice, ¿sí? Esto, por ejemplo, son las cirugías más rápidas, también son muchas veces programadas, ¿verdad? Entonces, es de menos riesgo para el paciente. Las cirugías mayores son más invasivas y aquí nos da algunos ejemplos que son cirugías de la cabeza, cirugías del cuello, cirugías del tórax, del abdomen. Y aquí, por ejemplo, el tiempo de recuperación del paciente puede ser mucho más largo, dice, ¿sí? Estos pacientes, de acuerdo al cómo salió la cirugía, puede requerir más tiempo también están internados, ¿verdad? Si presenta alguna complicación al respecto, ¿sí? El proceso quirúrgico tiene también sus diferentes etapas. Tenemos lo que es preoperatorio. Es el momento donde se comienza y se toma la decisión de someter al paciente en una intervención quirúrgica. En esta fase, la enfermera identifica las necesidades fisiológicas, psicosociales y espirituales del paciente, así como los problemas potenciales. Se ofrece ayuda individualizada al paciente y termina cuando se traslada al paciente a la mesa quirúrgica. Preoperatorio, entonces, es verificar todas las necesidades que tiene nuestro paciente, ¿sí? Si el paciente va a requerir sonda Foley, si va a necesitar anestesia, si el paciente va a necesitar una vía, entonces nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y hay apoyo también psicológico, todo eso nosotros hacemos, ¿sí? Tenemos la etapa transoperatoria. La etapa transoperatoria comienza en el traslado al paciente a la mesa quirúrgica. Todas las actividades se enfocan en el único fin de cubrir las necesidades y procurar su bienestar durante este proceso. El paciente reconoce a la enfermera que le ha realizado la visita preoperatoria, dice, y establece con ella una relación paciente-enfermero, ¿sí? Nosotros tenemos que crear ese vínculo antes ya, crear una confianza con nuestro paciente, ¿sí? Entonces, estar siempre en la mano derecha del médico para cualquier necesidad que éste tenga, ¿verdad? En esta fase, el profesional enfermero ha de realizar sus funciones dentro del plan quirúrgico con habilidades, dice, destrezas y habilidades, ¿sí? Requiere experiencia también el profesional de enfermería, ¿sí? Hay veces que vamos a ser enfermeros nuevos, ¿verdad? Pero rápido vamos a adquirir la experiencia, ¿sí? Tiene que estar en nosotros también lo que es la motivación, ¿verdad? Si nosotros tenemos ganas de aprender, rápido no aprendemos, sea el lugar donde vayamos, ¿sí? El servicio donde vayamos, siempre vamos a tener algo nuevo que aprender, ¿verdad? Entonces tenemos que estar abiertos nomás a eso. Nunca nadie nace sabiendo todo, todos empezaron de esa manera, entonces cuando van a empezar en quirófano a hacer práctica o si alguien va a trabajar en algún lugar que es quirófano, no tengan miedo, la oportunidad se va a presentar y tenemos que estar preparados primeramente es psicológicamente, ¿sí? Y que creer que uno puede, ¿verdad? Y después lo que es con la experiencia, porque eso se va ganando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? En esta fase, el profesional dice que realiza sus funciones dentro del plan quirúrgico con habilidades y destrezas, como les dije, brinda seguridad, eficiencia y eficacia, dice, ¿sí? Si algo yo dudo, si algo no lo sé, siempre pregunta al compañero, ¿sí? Finaliza cuando se admita al enfermo en la sala de recuperación, ¿sí? Es transoperatorio, entonces es en el momento de la cirugía, ¿sí? Después tenemos la etapa que es postoperatorio, posterior al evento quirúrgico. Se inicia con la admisión al paciente en la unidad de recuperación, dice. Se le conoce también postanestesia. Finaliza cuando el cirujano suspende la vigilancia, dice. Las enfermeras deben cerciorarse de que todos los procedimientos y técnicas de enfermería se ejecuten de forma correcta, dice. Así las indicaciones de buen estado del proceso perioperatorio, dice, sería la satisfacción de todas las necesidades del paciente y de logros de resultados deseados. En el postoperatorio, nosotros controlamos estrictamente signos vitales del paciente.
Realizamos también la administración de medicamentos y todas las indicaciones médicas. Esta etapa postoperatoria es también fundamental para poder verificar los signos y síntomas de alarma, ¿sí? Ante cualquier eventualidad o complicación que presente el paciente ante una cirugía. Esto sí o sí debemos de informar al médico en la brevedad posible también, ¿sí? Porque se puede presentar después de una cirugía complicaciones, ¿sí? Pueden ser complicaciones simples o complejas. Entonces, dependiendo de la gravedad, hay indicaciones médicas a seguir, ¿sí? Resección del paciente. Los pacientes deben de estar preparados de forma adecuada para minimizar el impacto y los riesgos potenciales de la intervención. Esto incluye una preparación tanto física como emocional y se cuenta con herramientas como consulta, preanestesia y visita preoperatoria. Esto es la resección del paciente, ¿sí? La resección es la entrada en la parte de quirófano, ¿sí? Su valoración prácticamente que realiza enfermería, ¿sí? Todo anotamos cómo ingresa el paciente, qué necesidades vamos a cubrir y lo planificamos también nosotros de acuerdo a las indicaciones médicas. En la valoración preoperatoria que se tiene en cuenta, ¿sí? Efectuar una anamnesis y una exploración, ¿sí? Hacemos una entrevista a nuestros pacientes también, ¿sí? Es importante que nosotros evaluemos tanto afuera y también con la entrevista al paciente. Entonces, también a la par realizamos exámenes complementarios. Valoramos el riesgo anestésico quirúrgico. Si este va a requerir anestesia, entonces ya nosotros preparamos todo eso. Preparamos medicación, ¿verdad? Establecemos recomendaciones anestésicas, dice. Hablamos con nuestro compañero que es anestesiólogo, ¿verdad? Que trabaja en conjunto en este caso y con el médico tratante, ¿sí? Todo eso tenemos que estar en condiciones ya para una cirugía. Reducir la morbimortalidad perioperatoria. Si nosotros hacemos nuestro trabajo correctamente, entonces, por ende, vamos a reducir la morbimortalidad, ¿sí? Morbimortalidad se refiere a las complicaciones que puede tener después de una cirugía, ¿sí? Un simple sangrado, una simple, por ejemplo, tenemos lo que es, en este caso hay veces que se complican las cirugías por mala praxis, mala realización de las tareas que se realizan en el hospital, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso se puede prevenir si hay un buen conocimiento, una buena comunicación y también enfermería si realiza su trabajo correctamente, ¿sí? Lo que les compete. Obtenemos el consentimiento informado del paciente, también se realiza en la fase preoperatoria, ¿sí? Hay un consentimiento informado que se le hace firmar siempre al familiar o al paciente, ¿sí? Si está lúcido el paciente, al familiar, ya, al paciente. Y en el caso de que el paciente no pueda, entonces siempre el familiar va a estar cerca. Familiarizar al paciente con la información preoperatoria, se le prepara al paciente psicológicamente, ¿sí? Valorar la situación social del paciente, ¿sí? Del enfermo en este caso. Tenemos que estar al tanto, ¿verdad? Si tiene acompañamientos familiares o si el paciente está solo, ¿sí? ¿Cuáles son algunas acciones de enfermería? ¿Sí? Aliviar la ansiedad y los temores del paciente. Hay que proporcionar información veraz y aclarar malos entendidos, dice, ¿sí? Permitir al paciente expresar sus sentimientos y conocer el punto de vista sobre la operación, dice. Orientar y preparar al enfermo y a los familiares para la cirugía. Contribuir a la cooperación y participación del paciente. Y hay que facilitar una comunicación paciente-enfermero, ¿sí? Durante el ingreso a la unidad, puede ser uno o varios días antes del procedimiento, dice, ¿sí? Para la preparación, entonces, hay veces que no va a ser en el día, ¿sí? Sí o sí tiene que ser en ayuno, por ejemplo, mucho más de 24 horas, puede ser también, no siempre es 8 horas. Entonces, puede estar días antes de nuestro paciente.
Pueden estar indicados estudios radiológicos, endoscópicos o de otro tipo para confirmar el diagnóstico. Sí. Hay veces que el paciente ingresa por algún síntoma nomás. Entonces, el médico sí o sí necesita de estudios complementarios para poder asesorarse de qué enfermedad tiene el paciente y si es operable, ¿sí? Y para eso necesita tiempo, días de estancia en el hospital, para poder complementar los estudios necesarios para la operación. Aquí tenemos algunas acciones más de enfermería. Revisar la valoración realizada por anestesista, dice, en la que nos indica si es necesario administrar alguna medicación antes de la intervención. Administrar medicamentos orales en el paciente de forma habitual y si lo prescribe el médico, ¿sí? Aplicar medidas específicas para la preparación de intervención. Aquí nos dice ejemplos. Un tratamiento antibiótico preventivo, llamamos profilaxis, ¿verdad? Tenemos una profilaxis antitrombótica también, ¿sí? Y preparación del colon, bueno, cuando el paciente tiene que estar en ayunas, ¿verdad? Extracción analíticas, que son las pruebas de laboratorio, ¿sí? En análisis de sangre, por ejemplo. Comprobar si el paciente en esta etapa, ¿verdad? Se ha realizado algunas pruebas complementarias y también si el consentimiento informado ya tenemos debidamente firmado, ¿sí? Informar al paciente que no debe tomar nada por vía oral durante 6 a 8 horas antes de la intervención, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. Permeabilizar una vena, ¿sí? Una vía venosa periférica, una vía centralizada. Entonces, es nuestro trabajo. Vendaje de miembros pélvicos, si está indicado, ¿verdad? Indicar al paciente el baño un día o unas horas antes de la cirugía. En el caso de los pacientes que no pueden asearse solos, el lavado personal lo realiza la enfermera junto con el auxiliar, dice, ¿sí? Cuando el paciente no puede solo asearse, entonces nosotros le ayudamos, ¿sí? Advertir a los pacientes que no deben retirar, o sea, que deben retirar, perdón, advertir al paciente que deben retirar todas las joyas y elementos metálicos, ¿sí? Para una cirugía tiene que estar libre, ¿sí? De joyas y elementos metálicos. Mantener libre de esmalte las uñas del paciente, ¿sí? El paciente tiene que estar sin pinta uñas, ¿sí? En el caso del enfermero también. Es importante recalcar que nosotros también tenemos que tener las uñas sin esmaltes. Proporcionar apoyo emocional y espiritual. Completar todo esto en el registro, ¿sí? El registro de enfermería. Hablamos de seguridad del paciente quirúrgico también. En cuanto al baño preoperatorio, aquí nos da ejemplo de cómo podemos nosotros bañarles al paciente. Qué es lo que se puede utilizar para el baño del paciente que va a entrar a quirófano, ¿sí? Aquí nos dice, se puede utilizar clorexidina, que es súper efectivo para el baño, ¿sí? Es igual que el jabón, ¿sí? Y es para la prevención de infecciones de heridas. Esto es lo que comúnmente se utiliza en los hospitales. Tenemos también el jabón, ese también utilizamos en el hospital para el baño del paciente. Aquí nos dice, se recomienda que los pacientes realicen un baño con jabón mínimo la noche anterior a la intervención quirúrgica. No utilizar cremas depiladoras, ¿verdad? Porque hay veces que hay riesgo de infecciones cutáneas, ¿verdad? Y evitar en este caso, el rasurado, ¿verdad? Con elementos que sean afilados, ¿sí? Cuando sea necesario rasurar, se recomienda usar una máquina eléctrica, dice, en el paciente, en el mismo día de la cirugía. No se recomienda uso de cremas depiladoras, como les dije, y se recomienda un rasurado del vello posterior al baño, dice, ¿sí? Se debe proporcionar al paciente ropa apropiada, dice, cuando va a tener acceso al sitio quirúrgico, ¿sí? Eso ya el hospital también maneja, sí o sí. Necesita una ropa especial para quirófano, el paciente luego.
El personal de salud también, ¿sí? El profesional de salud que va a entrar a quirófano, sí o sí requiere de indumentaria necesaria. Sí o sí el que va a entrar a quirófano, profesional de enfermería, vamos a hablar. Profesional de enfermería requiere sí o sí un lavado de manos antes de entrar al quirófano. Después también tiene que utilizar gorros hospitalarios, tiene que utilizar las botas hospitalarias, ¿sí? Y las ropas de quirófano, tapabocas, ¿sí? Y viseras en el caso de ser necesario cuando van a estar expuestas a salpicaduras, ¿sí? Todo eso tiene que estar eh, preparado para poder realizar una cirugía. No podemos hacer una cirugía si no tenemos los equipamientos necesarios. El personal de quirófano debe quitarse anillos, dice, retirar esmalte de las uñas y las uñas artificiales antes de la intervención quirúrgica, dice, ¿sí? Eso sabemos, pero es importante recalcar nomás las reglas que tiene que tener el profesional de enfermería, ¿sí? Está prohibido, entonces, esmalte en las uñas, ¿sí? También el cabello bien recogido, y ahí está el uso de los gorros, ¿sí? Que se utiliza también en quirófano. Bueno, posterior a la sala de recuperación llega nuestro paciente y ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar en este tiempo? Exámenes de laboratorios, en general se solicita una hematología completa, dice, y bioquímica completa. También hay estudios de coagulación, dice, pruebas de orina, en el caso de que necesita una transfusión, si es necesaria, rayo X, a veces se le recomienda al paciente, y esos son estudios complementarios. Electrocardiograma requiere al paciente también, ¿sí? Para una cirugía y posterior también muchas veces se pide al paciente. Registro preoperatorio de la unidad de hospitalización ante la administración de cualquier medicamento. Sí, eso realizamos nosotros. Verificamos si el paciente está en ayuna en todo momento antes de la cirugía. Aquí nos vuelve a recalcar lo que es verificar si trae consigo objeto metálico, prótesis dental. Aquí, por ejemplo, nos dice más detallado, ¿sí? Hay que retirar todo tipo de prótesis del paciente y es más si es dental antes de una cirugía, porque hay que retirar. El paciente muchas veces va a requerir anestesia, va a estar inconsciente, entonces tenemos que evitar, ¿verdad? Complicaciones. Hay veces que va a necesitar estar intubado, inclusive, entonces sí o sí necesitamos retirar, ¿verdad? Las prótesis dentales. También confirmar si tiene alergia ante un medicamento. Eso se hace en conjunto con el médico. Si el paciente tiene alergia a algún medicamento y se escribe y se trata de evitar esa droga y se utiliza otro tipo de medicamento en su reemplazo, ¿sí? Todo esto facilita, si hay una buena comunicación, facilita, ¿verdad? A errores en la administración de medicamentos, ¿sí? Y por ende a las complicaciones que puede tener el paciente si tiene alergia a algún tipo de medicamento, ¿sí? Tenemos algunas responsabilidades que tiene la enfermera, ¿sí? Y el médico. Vamos a citar algunas de ellas. La enfermera circulante, dice, es encargada, en este caso, de contar con el formato de verificación prequirúrgica, dice. Coordinar y garantizar que se lleve a cabo esta parte por el cirujano, anestesiólogo y equipo quirúrgico, ¿sí? Verificación de todo lo que va a utilizar. La enfermera circulante tiene que verificar si están todas las fichas en su lugar, todos los elementos, ¿verdad? De trabajo que se va a emplear y si todo el equipo está conformado ante una cirugía, ¿sí? Documentar en todo momento revisión de los documentos al ingreso en quirófano. El médico en quirófano, ¿sí? El médico cirujano, ¿sí? Tiene la responsabilidad principal, ¿verdad? Ante el procedimiento quirúrgico. Solicita con anticipación todos aquellos recursos especiales durante la cirugía, dice. Aquí nos da ejemplo. El paciente puede pedir sangre, estudios y valoración adicionales, dice. Bueno, esto siempre tiene que ser antes y luego, no solamente durante la cirugía, sino antes ya tiene que él conocerla al paciente.
Es responsabilidad del equipo quirúrgico realizar procedimiento verificado, dice, ¿sí? Verificado ante la cirugía, ¿sí? Tiempo fuera, dice. Hay una pausa para asegurar la seguridad a través de la verificación del sitio correcto, paciente correcto y cirugía correcta, ¿sí? Bueno, y hasta ahí es la clase de hoy. Si tienen algunas preguntas, está abierto a partir de ahora. Profe, Sí, escucho. ¿qué tal? Te hago una consulta. Escucho, Lorena. ¿No manejas todavía la fecha de tu primera parcial por las dudas? El tema de mis parciales, bueno.